podremos empezar a programar. Me habían dicho que solo habían revisado en conceptos que es VHDL. Bueno, algunos deben ya conocerlo también. Si no conozcan, pues es la oportunidad para que lo puedan conocer. Bien, ¿qué es VHDL? VHDL es un lenguaje de descripción de hardware. Si me están escuchando, ¿no? Sí, Sí, genial. ya. Ingeniero. Ya, Sí, listo. ingeniero. VHDL es un lenguaje de descripción de hardware. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Eh, que VHDL va a describir el comportamiento de un circuito. Como decía, VHDL va a describir el comportamiento de un circuito o un sistema electrónico, a partir del cual vamos a poder obtener o implementar el circuito o sistema físico. Es decir, que con el uso de VHDL nosotros vamos a decir cómo debe actuar un circuito o cómo debe actuar un sistema electrónico. Y a partir de que nosotros hemos descrito cómo va a ser el funcionamiento y todos los elementos que va a necesitar este circuito para poder funcionar, vamos a poderlo implementar ya en un circuito o un sistema físico. VHDL son las siglas de VHSIC o Hardware Description Language. Sí, VHDL en sí mismo es una abreviatura de los circuitos integrados, como dice ahí, de muy alta velocidad, que fue una iniciativa financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la década de 1980, que condujo a la creación de VHDL. Entonces, VHDL ya es un lenguaje de descripción de hardware que es muy robusto porque ha sido o porque es utilizado ya eh, en muchas otras áreas y que fue desarrollado ya hace bastante tiempo. Sí, la primera versión de VHDL fue la versión VHDL 87, luego existió la versión VHDL 93. ¿Sí? VHDL fue el primer lenguaje de descripción de hardware original y estandarizado por la IEEE, por el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos y Electrónicos, la IEEE, a través del estándar IEEE 1076. Posterior de eso se agregó un estándar adicional, el IEEE 1164, para introducir un sistema lógico de múltiples valores. Entonces, VHDL, al ser un lenguaje ya estandarizado por la IEEE, nos permite tener una referencia sobre lo que es este lenguaje, ¿no? Ya se encuentra estandarizado, eso quiere decir que podemos utilizar VHDL en cualquier parte del mundo o utilizando las mismas sentencias de programación. Sí, VHDL está diseñado para la síntesis de circuitos y para la simulación de circuitos. Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta que a pesar de que VHDL sintetiza circuitos y simula circuitos, no todos estos circuitos sintetizables o simulados pueden ser implementados o construidos, ¿sí?, de una forma física. Va a haber circuitos que no pueden ser creados, pero creados en forma física, pero que corren en VHDL o se simulan en VHDL. ¿Sí? ¿Por qué estudiar VHDL? Pues una de las motivaciones fundamentales por el cual ustedes deben utilizar VHDL o se invita a utilizar VHDL o Verilog es que VHDL es un lenguaje estándar independiente de la tecnología y del proveedor, por lo tanto es portable y reutilizable. Eso quiere decir que sin importar cuál es el proveedor que ustedes tengan de sus placas, ¿sí?, o de sus circuitos, o de sus circuitos, VHDL, al ser un lenguaje estándar, es independiente de la tecnología, es decir, del proveedor. Por tal motivo, ustedes pueden utilizar VHDL tanto en placas creadas por Intel, por Xilinx mismo, o cualquier otro proveedor. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos principales aplicaciones que tiene VHDL? Se encuentran en el campo primero de los dispositivos lógicos programables como los dispositivos CPLs, ¿sí?, o FPGAs, y los ASIC, que son circuitos integrados. Entonces, ¿dónde principalmente los podemos utilizar a VHDL? En los FPGAs y en los circuitos integrados, que son algunos de los elementos que constituyen nuestros computadores. Como lo decíamos, una vez que nosotros hemos utilizado
o que escribimos lenguaje en VHDL al ser un lenguaje estándar y portable, podemos utilizar este código para poder programar dispositivos de cualquier proveedor, ¿sí? O de cualquier marca, por ejemplo, Altera, Xilinx, Atmel, perdón, o cualquier otro. ¿Sí? O si, no es, o si es el caso, podemos enviar a que se pueda crear una placa con las referencias que nosotros tenemos en VHDL. Bien, algo que hay que tener en claro es que, al contrario de muchos lenguajes de programación, VHDL realiza o suele ejecutar sus secuencias en forma paralela. Perdón, sus sentencias en forma paralela. Dice una nota final con respecto a HDL es que, contrariamente a los programas informáticos regulares que son secuenciales, sus declaraciones son inherentemente concurrentes, es decir, que todas se ejecutan a la vez de forma concurrente o paralelas. ¿Sí? Por esa razón, VHDL es un código en lugar de un programa. VHDL, solo las instrucciones colocadas dentro de un proceso, de una función o de un procedimiento se ejecutan de forma secuencial. Todo el resto de declaraciones que están fuera de un proceso, una función o de un procedimiento se ejecutan de forma concurrente, es decir, todos a la vez, de forma paralela. Eso hay que tener muy claro para que nosotros cuando hagamos correr algún programa en VHDL, veamos que al ejecutarse todos los procesos al mismo tiempo, vamos a tener que ir manejando los tiempos y si queremos ir viendo la simulación, pues tendremos que ir manejando el reloj de tiempo, ¿no? Entonces, son algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta en VHDL. Entonces, VHDL es un lenguaje estándar que fue estandarizado por la IEEE, ¿sí? Con el estándar 1076 y con el estándar 1164. VHDL es un lenguaje estándar e independiente. Sí, no sé si alguien quiere hablar. Parece que alguien tiene prendido el micrófono. Gustavo Pineda, tal vez quieres hablar. ¿Alguna pregunta que tengas? No, ingeniero, se me ha activado el micrófono. Ya. Bueno, mientras voy hablando pueden realizar cualquier pregunta, levantan la mano o simplemente abren el micrófono y me interrumpen para cualquier pregunta que ustedes tengan. Decíamos que VHDL, hacer un lenguaje estandarizado, nos permite a nosotros que sea un lenguaje portátil y reutilizable, es decir, que lo podemos llevar a ser implementar en cualquier placa o cualquier circuito independientemente de la tecnología o del proveedor. Listo. Eh, Vamos con... ya. Algo también antes de pasar a esto es que eh, debemos recordar que todas las declaraciones que se hacen en VHDL se van a ejecutar de forma concurrente, solamente se van a ejecutar de forma secuencial, es decir, una tras otra. Las que estén, declaraciones que estén o instrucciones que estén dadas en un proceso, en una función o un procedimiento. Todas las demás se van a hacer de forma concurrente. Bien, ¿cómo es el diseño o cómo fluye el diseño o cómo es el flujo del diseño dentro de una arquitectura en VHDL? Y como se mencionó anteriormente, una de las principales utilidades de VHDL es que permite la síntesis de un circuito o un sistema en un dispositivo programable PLD o FPGA, ¿sí? O en un ASIC. Los pasos seguidos durante dicho proyecto se resumen en la siguiente figura. Entonces, esto es como va el flujo del diseño en VHDL. Tenemos aquí una entidad, ¿sí? Sería esta parte de aquí. Esta parte después viene la compilación, la optimización y finalmente ya la puesta en marcha en un dispositivo. Entonces, toda esta parte de aquí, desde que empieza la compilación hasta la optimización, es la síntesis, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. Bien, dice, comenzamos el diseño escribiendo el código VHDL que se guarda en un archivo de extensión .bhd. Esta es la extensión de los archivos de HDL y esa será la extensión que ustedes tienen que subir en todas las tareas que vamos a enviar. Entonces, todos los archivos .bhd son los archivos que ustedes tendrán que enviar para poder ser revisados y poder ser calificados. Sí, estos nombres o estos archivos .bhd, por lo general o casi siempre se recomienda como un convenio que se deberían guardar con el mismo nombre de la entidad. Es decir, que si la entidad se llama bus paralelo, el archivo deberá llamarse busparalelo.bhd.
Entonces, el primer paso dentro de este proceso que está aquí, del flujo del diseño de una arquitectura en VHDL, es la síntesis, es la compilación dentro de la síntesis, que es esta parte de aquí. ¿Qué es la compilación? La compilación es la conversión del lenguaje VHDL, que es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? VHDL es un lenguaje de alto nivel, que describe el circuito en el nivel de transferencia de registros. Es decir, que se hace la compilación del lenguaje de VHDL, que es de alto nivel, se lo transcribe a RTL, ¿sí? Que va a estar en una lista de redes o que van a describir el nivel de la compuerta. Bien, el segundo paso es la optimización, que viene aquí. ¿Qué es la optimización? Que se realiza con toda la lista de redes a nivel de compuertas para la velocidad del área. En esta etapa se puede simular el diseño, ¿sí? Entonces, en esta etapa es donde de la optimización se simula el diseño. Y finalmente, tenemos, eh, decíamos que el segundo paso es la optimización que se realiza en la lista de redes a nivel de compuerta para una velocidad de un área. En esta etapa se puede simular el diseño. Y finalmente un software de ubicación y ruta, un ajustador que generará el diseño físico para un chip o por una FPGA o generará las máscaras para un ASIC. Entonces, todo esto me va a permitir a mí realizar. Primero tengo el código en VHDL, se transforma en RTL, se compila, después esto se diseña, después esto va a pasar a un programa para poderlo implementar en un dispositivo, ya sea un FPGA o cualquier otro dispositivo que nosotros tenemos. Bien, esta es una pequeña introducción de lo que es VHDL y para qué me sirve. Después de esto, sí, yo les había pedido que instalen ya cualquier software que me permita a mí, cualquier software que me permita a mí, la grabación. Listo. Entonces, ¿cómo se debe estructurar el código en VHDL? Hay tres partes fundamentales que tiene que tener un código en VHDL. Estas partes fundamentales están aquí descritas. Primero tiene que tener las librerías, luego la entidad y luego la arquitectura. Este es el orden en el que deben estar puestos en VHDL. Entonces, ¿qué es una? A ver, vamos a abrir por acá. Voy a crear un archivo. Ustedes pueden crearlo, un archivo de VHDL, inclusive en un bloque de notas, les había dicho anteriormente. Lo voy a guardar como. Voy a hacer en un bloque de notas, .bhd. ¿Sí? Pongo guardar. Poner en un escritorio para que no se pierda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estructura básica que debe tener un código VHDL? Esta es la estructura. ¿Sí? Se debe declarar todas las librerías que vamos a utilizar. Después se debe hacer, o se debe declarar la entidad. Y finalmente se debe crear la arquitectura en VHDL. Para todos aquellos que ya conozcan VHDL, pues tal vez esto sea un poco aburrido, pero para aquellas personas que no lo conocen, como me dijeron que su gran mayoría no lo conocían, va a ser interesante. Entonces, ¿qué es una librería? Bueno, pues una librería consta de una lista, o la parte de la declaración de librerías va a constar de una lista de todas las librerías que van a ser usadas dentro del diseño. Por ejemplo, la librería IEEE, recuerden que VHDL, como lo vimos en un inicio, fue una introducción, fue estandarizada por la IEEE. Entonces, siempre vamos a utilizar esa librería IEEE. ¿Sí? Podemos utilizar una librería STD o una librería que nosotros mismos creemos. Entonces, la declaración de las librerías va a contener toda la lista de librerías que van a ser usadas dentro del diseño. ¿Sí? Esa va a ser la primera parte. Entonces, dentro de nuestra primera parte, vamos a tener nosotros la declaración de una librería. Entonces, ¿cómo se hace la declaración de la librería? De esta forma. ¿Sí? Nosotros ponemos library y ponemos el nombre de la librería. Entonces, si nosotros queremos declarar en VHDL library, ¿sí? Aquí va a ir el nombre de la librería y siempre al final vamos a tener un punto y coma. Entonces, eh, estos paquetes que tenemos aquí, la librería IEEE, ¿sí? Eh, la librería STD o una librería que nosotros mismos creemos, siempre van a ser las fundamentales o las que más vamos a necesitar. Entonces, nosotros vamos a poner siempre el nombre de la librería o la palabra reservada library, si ven que se pone en azul,
y después vamos a poner el nombre de la librería. Library name y punto y coma. Library, ¿sí? IEEE IEEE punto logic, ¿no? Me falta una E, tres Logic 1164, que es el estándar que habíamos visto al inicio. ¿Sí? Por ejemplo, esta librería, queremos declararla. Vamos acá. Bien, entonces, para declarar una librería dice que debemos tener dos líneas de código. Sí, la una contiene el nombre de la librería y la otra usa la cláusula de use para poder saber qué parte de esa librería vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que debemos declarar primero? La palabra reservada library y el nombre de la librería que vamos a utilizar. Después de eso, la segunda línea de la creación de las librerías debe tener la palabra reservada use o usar. Sí, ponemos el nombre de la librería que tuvimos anteriormente, punto el paquete, ¿sí? El nombre del paquete, punto la parte de ese paquete que vamos. Listo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, para poder declarar las librerías o para poder hacer uso de esta primera parte de la arquitectura en VHDL, lo que tenemos que hacer es declarar la librería y después tenemos que poner qué parte vamos a usar de esa librería. Entonces, en nuestra declaración vamos a declarar nuestra librería, ¿sí? Y después vamos a decir qué parte de esa librería vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se declara una librería. Librería, el nombre IEEE, como lo tenemos aquí, y después decíamos que vamos a poner la palabra use, ¿sí? Ponemos IEEE, punto, y ponemos la siguiente parte, que, ¿cuál era la siguiente parte? Si nos vamos nuevamente, dice que debe ir el nombre del Nombre paquete y luego del la parte paquete del y la paquete que parte vamos del a paquete. utilizar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Nosotros estamos diciendo que vamos a utilizar la librería IEEE, ¿sí? El paquete este Logic 1164. ¿Y qué parte de ese paquete vamos a utilizar? Vamos a utilizar todo el paquete cuando ponemos solo. O podemos utilizar una parte de ese paquete. En este caso, nosotros vamos a utilizar todo el paquete. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta declaración, library IEEE, IEEE.stlogic 1164, estamos diciendo que de la librería IEEE vamos a utilizar el paquete stlogic 1164, ¿sí? Y de ese paquete vamos a utilizar todo ese paquete. Entonces, esta sería la segunda línea que nosotros debemos tener en la declaración de nuestra librería. Bien. Entonces, esto sería la declaración de la librería. Voy a poner declaración de librerías. ¿Sí? Para poner un comentario en VHD le ponemos así, guión, guión, y ponemos los comentarios. Siempre recuerden que debe haber un punto y coma abajo. ¿Cuál era la segunda parte dentro de nuestra arquitectura que tenemos que tener en VHD? Después de la declaración de las librerías, tenemos la declaración de la entidad. Entonces, ¿qué es una entidad? Sí, la entidad nos dice que especifica los puertos de entrada y salida que va a tener el circuito. Entonces, una vez que nosotros hemos declarado nuestras librerías, lo siguiente que debemos hacer es declarar nuestra entidad. ¿Y qué vamos a hacer en la entidad? Lo que vamos a hacer es declarar o especificar todos los puertos de entrada y de salida que va a utilizar el circuito. Entonces, aquí, ¿qué dice? Especificate los IO, input y output pins del circuito, ¿no? Entonces, especifica los puertos de entrada y salida del circuito. Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos declarar una entidad.
¿Cómo se debe declarar una entidad? Una entidad se debe declarar utilizando esta estructura que tenemos aquí. ¿Sí? La palabra reservada entidad, el nombre de la entidad que nosotros le queremos dar, ¿sí? La palabra reservada is, y luego las palabras reservadas port, que van a empezar con un paréntesis, ¿sí? Y dentro de estos paréntesis se van a declarar cada uno de los puertos que tenemos de entrada y de salida. Finalmente nosotros vamos a tener dentro de esta declaración, ¿sí? La palabra reservada ent, y siempre este ent va a estar acompañado del nombre de la entidad. ¿Sí? Un punto y coma. Entonces, ¿cómo debe estar constituida o cómo se debe declarar una entidad? La entidad primero va a contener todos los puertos de entrada y salida que vamos a utilizar en nuestro circuito, ¿sí? O nuestra arquitectura. ¿Y cómo debe ser declarada? Primero debe estar la palabra reservada entity, luego el nombre de la entidad, seguido de eso debe estar la palabra reservada is, luego de la palabra is va a estar la palabra reservada port, donde vamos a declarar todos los puertos de entrada o de salida que vamos a utilizar en nuestro circuito. Finalmente, para terminar esta declaración port, como ustedes lo pueden ver aquí, al final del paréntesis de cierre vamos a tener un punto y coma. Y para cerrar la entidad, que sería esta parte de aquí, vamos a tener la palabra reservada en el nombre de la entidad. Entonces, vamos a ver este pequeño fragmento de código que tenemos aquí. ¿Sí? Acá arriba. Listo. Entonces aquí tenemos entidad, que es una palabra reservada. Entonces voy a poner por acá. ¿Sí? Aquí tenemos el nombre de una entidad. Por ejemplo, NAND gate con puerta. No es la palabra reservada is. Luego vamos a declarar los puertos. Port. Y vamos a aclarar qué puertos tenemos dentro de esa entidad. Para no olvidarme, siempre pongan el punto y coma antes. Y vamos a declarar. Entonces tenemos A, B. Y tenemos que estos puertos son de entrada y de tipo bit. Bien. Tenemos otro puerto X. Que va a ser de salida. Y va a ser de tipo bit. Finalmente, vamos a poner la palabra reservada ent. Y vamos a poner, siempre vamos a terminar con el mismo nombre de la entidad con la que la queremos. Punto y coma. Entonces aquí hemos declarado, declaración de una entidad. Bueno, no sé si esto me confirma si vieron en algún momento en la materia anterior que ya tuvieron, de diseño de circuitos, me parece. ¿Pudieron ver algo de la declaración de VHDL? Creo que no, ingeniero, no vimos. ¿No? No. Para nada utilizaron. Bueno, los que están No, ingeniero. repitiendo, hay algunas personas creo que están repitiendo la asignatura o que tuvieron con algún profesor que les enseñó VHDL. Imagino que eso ya vieron. Entonces, pero creo que en su gran mayoría son nuevos. Todos son de la nueva carrera, la gran mayoría, ¿no es cierto? Por acá hay un chat que me está diciendo algo. Dice, no hemos utilizado ingeniero. Ya. Pero bueno, antes de eso, por favor me van diciendo, o mejor dicho, si tienen alguna pregunta, me la van haciendo, ¿no? Si tienen alguna pregunta. No sé si está entendido hasta ahí. Hemos hecho dos partes fundamentales dentro de la estructura de VHDL. Primero, la declaración de las librerías y luego la declaración de la entidad. Recuerden que para declarar las librerías siempre te va a tener dos líneas. Primero, declaro qué librería estoy importando, librería IEEE, y después qué parte de esta librería voy a utilizar. Entonces, aquí está mal, aquí está IEEE, así. Entonces, en la segunda parte yo digo, ¿qué voy a utilizar de esta librería que está acá arriba?
Sí, entonces aquí importo mi librería. Importo librería. Luego digo que qué paquete de esa librería voy a utilizar. Ay, perdón. Entonces, primero declaro la librería. En la declaración de librería va a tener dos líneas de código. La librería y después qué tipo de librería, qué parte de esa librería voy a utilizar, qué paquete. ¿Qué paquete y qué parte? ¿Qué paquete voy a utilizar y qué parte del paquete? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a utilizar el paquete ST de Logic 1164. ¿Qué parte del paquete? Todo el paquete. Después tenemos la declaración de la entidad. ¿Qué era la entidad? A ver, vamos a ver si es que alguien estuvo atento. Por ejemplo, Eduardo Pacha. ¿Para qué o qué iba a ser dentro de la declaración de la entidad? Eduardo. Sí, Javier. Hola. La pregunta Sí, que te estoy escucho. haciendo. ¿Qué es o para qué me sirve la entidad dentro del código BHDL? Ah, No estás atento, ¿no? esas son las palabras las palabras reservadas para empezar a ¿cómo era? No sé si estás escuchando, pero no lo entendí muy bonito esa parte. Davis Veloz. ¿Para qué voy a utilizar Ingeniero, la entidad? Hola. una observación, ingeniero, no sé si es que me pasa a mí o a todos los compañeros, pero al momento que usted habla se le entrecorta la... ¿Ya? Sí, Se también me pasa. entrecorta la conversación. Sí, ingeniero, por eso hay partes que no se le entiende. ¿Ya? ¿Qué parte no me entendieron? A ver, aquí hay tres Eh, participantes levantando la mano. Espérenme para ver. A ver, ¿qué parte no me entendieron? De una vez. sí, ingeniero, yo en personal no le entendí lo de la entidad y lo de arriba, lo de la declaración de la librería, sí le entendí. Ya. Jonathan Seas. Te escucho. Es Johan, no Jonathan. Ah, Johan, Y perdón, creo, disculpa. creo que era la parte en la, lo voy a decir como más o menos lo entendí, donde se declaran las entradas y salidas de Ya, un módulo, creo que era. ya. Robert Padilla. Creo que esa era la entidad. Ya, gracias. Robert Padilla. Tiene levantada Yo, la mano. ingeniero, Dígame. es el que, sí, ¿Sí qué? define externamente al circuito, o circuito, se especifican las entradas y las salidas y tiene toda la información necesaria para conectarlo con otros circuitos. Ya. Wilman Cueva. William Cueva. Sí, ingeniero, ya aportaron mis compañeros con mi respuesta. Ya. Tal vez Diego Sofrío. ¿Algo más? Exactamente. Más o menos como son los objetos en en la programación que nosotros vemos. Sí. Se declara las entradas, las salidas Ujú. y simula lo que es un circuito, básicamente. Ya. Muy bien, sí, justamente ustedes tienen una gran ventaja bueno, nosotros como ingenieros en sistemas y ustedes como ingenieros en computación, ¿qué van a hacer? Tienen una gran ventaja que utilizan ya la programación orientada a objetos o cualquier otro tipo de programación, así que programar en VHDL no es nada más que aumentar un lenguaje más a los recursos que ustedes ya tienen. Si me comentan en qué lenguaje están programando o programaron en los primeros ciclos. En Java. En Sí, Java El primer y ciclo, C, ingeniero, el en primer C, ciclo, En C++ también, o en C. no, C++, No, no. solo sé. No solo sé. Ya, C. pero C es parecido a esto. Mejor dicho, VHDL tiene base de C, un poco. Aunque Verilog lo tiene más. Pero bueno, vamos a repetir la primera parte. Me dicen que sí me han entendido, que es una librería. La segunda parte decíamos que la segunda parte dentro de la arquitectura básica de VHDL es la entidad. Entonces, la entidad va a especificar los puertos de entrada y salida del circuito. Aquí en la entidad van a estar declarados todos los puertos que vamos a utilizar, tanto de entrada como de salida. ¿Sí? Entonces, la librería consta de toda la lista de librerías que vamos a ser usadas o que van a ser usadas en el diseño. Y la entidad, en cambio, especifica todos los puertos de entrada. Justo ahora, ingeniero, no se le escucha. A Solo me ver, pasa a mí. vamos a ver. Sí, se le entrecorta, ingeniero. Sí, se entrecorta. ¿Qué será? ¿Qué será?
serán mis audífonos. Espérenme para ver. Quizás sea problema de conexión, ingeniero, porque yo lo escucho, o sea, no se le escucha nada y después se le escucha como rapidísimo. Ah, ya, ya. Entonces debe ser del internet, seguramente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a medir la velocidad. Voy a poner pausa en la grabación. Ya. Aquí hay algunos ejemplos de utilizar la declaración de librerías. La IEEE, que la que ya hicimos. La STD, sí, que es una librería que también vamos a utilizar. Librería STD. Use la STD. El nombre del paquete es este y que vamos a utilizar. Y después podemos utilizar la librería Work, que ya es una librería que nosotros podemos utilizar para poder utilizar nuestros paquetes que vamos a crear. Entonces, eso es lo que vamos a hacer más adelante. Todavía no vamos a hacer eso, pero sí es importante esas preguntas que ustedes están haciendo para que podemos programar de dos formas. O poner todas las entidades y todas las arquitecturas en un solo archivo, o poner por separado cada entidad con su arquitectura y es empaquetarla para utilizarla en otro archivo, ¿sí? En forma de paquete. Si hay cómo. Si hay cómo, y la respuesta que el compañero me decía que si la entidad es un paquete de puertos, no, la entidad no es un paquete de puertos, o no empaqueta puertos. La entidad se declara en los puertos de entrada y salida, y quien las empaqueta es el paquete. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de continuar. Hola, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? ¿Sí me están escuchando? No, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. está claro. Ya. Todo está claro. Entonces, decíamos que la tercera parte dentro de nuestra código VHDL va a ser la arquitectura. ¿Cómo se declara una arquitectura? Con la palabra reservada arquitectura, el nombre de la arquitectura y debemos decir de qué entidad vamos a utilizar los puertos. Entonces, después del nombre de la arquitectura vamos a tener la palabra reservada OFF y después de OFF tenemos el nombre de nuestra entidad. Después una palabra reservada IS, vienen declaraciones, viene una palabra reservada begin, el código y finalmente el cierre de la arquitectura que se da con el nombre de la misma arquitectura. Si leemos acá abajo o en la parte baja de lo que tenemos aquí en el libro, dice que la parte de la declarativa que está aquí es opcional. ¿Sí? Cuando existen más señales o constantes que nosotros querramos utilizar dentro de esta arquitectura. ¿Sí? El código dice que siempre la parte del código va a estar dado por un begin. ¿Sí? Bien, entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a crear una arquitectura. Entonces voy a poner acá, listo aquí. Pues ya hemos declarado nuestras librerías, nuestra entidad y nuestra, vamos a crear nuestra archivo. Vamos a crear nuestra arquitectura, mi arquitectura, ¿sí? Que decíamos que tenemos que poner un off de qué entidad va a ser, esta de acá arriba. Ponemos un is, después del is podemos poner aquí, pueden venir declaraciones, y después de las declaraciones viene una palabra que se llama begin, donde vamos a poner todo nuestro código que vamos a tener. Finalmente, una vez que tenemos nuestro código, nosotros vamos a poner la palabra reservada en, y como siempre vamos a poner el nombre que estamos terminando, que va a ser de nuestra arquitectura, y un punto y coma. ¿Sí? Entonces, esta palabra, estas declaraciones son opcionales. Son opcionales para declarar señales, que ya vamos a ver después que es una señal. O otras variables. Bien. En el código, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Aquí en el ejemplo tenemos que, vamos a hacer que X se le asigne a nan B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí?
hemos creado nuestra arquitectura con esta palabra reservada, le hemos dado este nombre. Decimos que esta arquitectura va a ser de esta entidad que está acá arriba. Voy a poner declaración de arquitectura. Sí. Estamos viendo lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en la declaración de arquitectura tenemos la palabra reservada arquitectura, el nombre de la arquitectura, la palabra reservada de dónde, de esta entidad, la palabra reservada is. Después aquí podemos tener declaraciones que pueden ser opcionales, en este momento no he puesto nada. Y después la palabra reservada begin para poner ya todo el código. Entonces, aquí en el código ya vamos a darles las funciones a los puertos. En este caso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que al puerto de salida que está aquí X, le estamos asignando el valor de A, NAND, B. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos poner un AND OR B, simplemente ponemos un OR, ponemos un AND, ¿sí? Un XOR, un XOR. ¿Sí? Entonces, lo que estamos utilizando es un NAND. Y que entonces, ¿qué es lo que se va a obtener? En ese puerto X, lo que se va a obtener es una operación NAND de lo que se ponga en A y B. Entonces, si tenemos 0, 0, ¿cuál será el resultado? Si tenemos que A vale 0 y B, si tenemos que A vale 0 y B vale 0, ¿cuál será el resultado que obtenemos en X? 1. ¿1? 0. 0, 0, NAND 0, ¿qué te da? 1, ¿no? 1. 1. Ya, eso es, ya, esto ya es electrónica básica, ¿no? Sí. Ya, esto es electrónica básica, esto ya no tendría que encargarme yo de darles porque esto ya pasaron. Recuerden que el NAND es la negación del AND. Entonces, si es que en el AND tengo 0 AND 0 es igual a 0, la negación es 1. Entonces, X va a valer 1. ¿Qué es lo que estamos viendo también ya aquí? ¿Cómo se asigna el valor a un puerto? Se lo asigna así, con esta flechita. Bueno, con un símbolo menor y un igual, que es como una flecha de asignación, que dice que le asignamos ese valor. Preguntas que tengan hasta aquí. ¿Entendieron qué es o cuáles son las partes básicas que debemos tener dentro de un código VHDL? Las librerías de entidades. Todo. ¿Entendieron qué es lo que tengo que tener? La librería principal que voy a utilizar siempre es esta. ¿Sí? Ahí Hay que tener librerías, entidades y la arquitectura. Así es. Puedes tener solo librerías en un archivo, pero no te va a servir de nada. Puedes tener librerías y entidades, pero tampoco te va a servir de nada. ¿Cuándo te sirve las librerías y las entidades? ¿Cuándo te sirve? Cuando tenemos una arquitectura. Cuando tienes la arquitectura, es decir, cuando le das una función, porque tú puedes tener puertos y no les das una función. Entonces, no te sirve de nada tener solamente puertos ahí declarados. Lo que necesitamos, o dónde se declara, cómo van a funcionar, o cuál es la función de esos puertos, en dónde se declara, en qué parte en cuáles de las tres partes del código VHD, en arquitectura. Entonces, en arquitectura es donde nosotros vamos a darle las funciones a los puertos que nosotros tenemos. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento iba yo a utilizar el Xylem, pero mejor lo estoy haciendo aquí. No sé si han visto este recurso que yo estoy utilizando, se llama Notepad++, pueden instalarlo. Es muy bueno, les permite escribir código en cualquier tipo de lenguaje de programación. Alguien está levantando la mano. Vamos, no sé si, a ver, ¿quién levantó? ¿Diego Sofrío? Perdón, se me quedó alzado la Ya. mano. ¿Anderson Pero- Taday? No. No, ingeniero, se me quedó levantada Ya. la mano. ¿William Cueva? Sí, ingeniero. Solo tenía nada más una pregunta. Ajá. Digamos, a ella le asigna a la X, le asigna un valor. Ajá. Pero de todas maneras, como que me queda un vacío de qué valor tendrá A y B para que se le asigne. ¿Ya? Sí. Aún estamos en la declaración de la arquitectura. Hasta este momento no hemos hecho la simulación. Entonces, en la simulación que tú hagas, porque hay una parte, debe haber, esta es la arquitectura. Aquí
Recuerda que era VHDL. VHDL me servía para qué? Para simular. Sí, pero antes de eso, ¿para escribir qué cosa? Código. Código no, ¿para escribir qué cosa? Comportamiento. Describir hardware. Hardware. VHDL es un lenguaje de descripción de hardware. Aquí nosotros, sin necesidad de utilizar nada, hemos escrito un hardware. Este hardware tiene ¿cuántas entradas? 2. ¿Y cuántas salidas tiene? Una. ¿Sí? Entonces, este código tú lo puedes llevar a cualquier dispositivo, lo puedes poner, y en ese dispositivo entonces le dices que el puerto A es el pin 1, no sé, y el puerto B es el pin 2, y del pin 1 y el pin 2 envías una Se lo está señal. cortando, ingeniero. ¿Me puede repetir lo que dijo? Se cortó. Sí, sí, claro. Decíamos que una vez que tenemos escrito nuestro hardware, que está aquí ya descrito, lo podemos llevar ¿a qué? A un dispositivo, a cualquier dispositivo FPGA o PLC o cualquier otro dispositivo, ¿sí? Ya, y ahí nosotros ya podemos conectar este puerto A, le podemos decir que es el pin 1 y el puerto B sea el pin 2. Entonces ahí vamos a enviar nuestras señales. Sí, claro, aquí vamos a hacer una simulación, pero en el archivo de simulación es donde nosotros vamos a dar los valores. Aquí simplemente estamos describiendo cómo va a funcionar. Los valores van a ser independientes. Esperen un segundito, por favor.
estábamos en las preguntas. Dice por aquí un compañero, ¿cuál era la página para programar en VHDL? Ya, se llamaba, se llama EDA Playground. No solo puedes programar en VHDL, sino en cualquier otro lenguaje de programación. Pero es que ahí ya te va a pasar. EDA Playground. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien estaba... ¿Alguna otra pregunta? Más bien una curiosidad que tenía, se parece mucho al GPIO que tienen las Raspberry, ¿Qué el cosa? VHDL. Sí, incluso VHDL puedes ponerle a una Raspberry, sí. Sin ningún problema. Es un... Recuerda que Raspberry es un circuito, ¿no? Entonces tú defines aquí y lo puedes cargar en una Raspberry. Por eso es, VHDL es un lenguaje estándar que puede ser cargado en cualquier dispositivo. ¿Sí? Entonces, eso, no sé si tienen alguna otra pregunta. Además de eso, tanto Raspberry como VHDL tienen la base de C. Y lenguaje de programación de Raspberry, no me acuerdo cómo se llama. Cherry creo que se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ya les pasé en el chat la página en la que pueden... Ah, no, solo le pasé a lo que me preguntó. En el que pueden programar en VHDL. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, sí está entendido entonces cómo... ¿En qué parte se le hola. pasan los valores a y la B? Al puerto A y B. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿En qué parte se le pasan los valores que va a tener A y B? Para Ya, todavía hacer no. las... Todavía tenemos que hacer un archivo de simulación donde vamos a pasarle. Todavía estamos haciendo... Recién estamos aprendiendo de cómo declarar y qué es lo que tiene. Después vamos a seguir las simulaciones y todo lo demás ya utilizando un IDE como Xilinx o como EDA Playground. ¿Sí? Entonces tenemos que tener dos archivos. El archivo de la arquitectura, que es esta, y el archivo de la simulación, donde vamos a enviar los valores. Recién estamos en cómo declarar la arquitectura de un circuito. Entonces, en este momento hemos declarado la arquitectura. Por el momento no se preocupen en dónde le vamos a enviar. Hay que hacer un archivo para poder enviar esos datos aquí a la arquitectura y que pueda obtener los valores y devolver valores. Pero recién estamos en cómo declaramos o cómo se declara la arquitectura. Sí, entonces todavía no nos preocupemos. Hay que hacer todavía otro archivo donde se tiene que enviar los datos para la simulación. ¿Alguna otra pregunta? Primero quiero saber si entendieron cómo se crea la estructura básica de la arquitectura de un circuito en VHDL. Librerías, entidades y arquitectura. ¿Está comprendido? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, listo entonces. Hasta ahí por el día de hoy. Mañana continuamos para que no se estresen. Ingeniero. Hola. ¿Iba a subir las diapositivas? ¿Cuáles diapositivas? Ah, ya, las primeras sí. Las diapositivas primeras sí. Ya. Sí. El resto está en el video. Ingeniero, también nos pasa el código. Ya le subo también el archivo. ¿Ya? ¿Alguien más? Ah, todo en el EVA, ¿no? Ya hoy día les termino gracias. Hoy día les termino de configurar el EVA y ahí donde ponga, ahí se debe poner clases guardadas, ahí van a estar los videos, las diapositivas donde ponga diapositivas, en cada unidad va eso. Y también ahí buscaré una sección donde diga, no sé, recursos didácticos, creo que dice, ahí les voy a poner el código VHD. También la bibliografía va a estar en un link donde voy a compartir una carpeta con todos los libros de VHDL para que ustedes los puedan estudiar y puedan hacer. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta. Para programar, ingeniero, solo vamos a utilizar el Notepad. No. Pueden utilizar las Notepad para que declaren todo y después tienen que utilizar ya sea EDA Playground, que es online,
o algún IDE de desarrollo para poder simular, como es el Xilinx, el Quartus, o el Xilinx, el Quartus. Y les había dicho otro que ya me olvidé el nombre. Que puedes utilizar, que no lo utilicé mucho. A era Proteus, o Multisim, Multisim. Entonces, cualquiera de esos pueden utilizar. Ingeniero, ¿y el Easy Design? Por eso, el Easy Design, que es el Xilinx, Easy Design, Quartus o el Multisim, cualquiera de los tres, o cualquier otro IDE que puedan utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo que yo les decía, pueden crear los archivos aquí en Notepad y cargarlos directamente en el Playground, si es que no tienen los recursos. Me decían que algunos no podían instalar, que tenían de 32 bits y etcétera, cosas. Entonces pueden hacer esto, crear aquí y después subirlos en el Playground y hacerlos simular ahí. Entonces, para que no estén atados a un simulador específico, ¿no? O yo les voy a enseñar cómo utilizar el Xilinx, el Easy Design. Entonces, ya ahí van aprendiendo eso también y pueden ejecutarlo ahí. Ya. O sea, aquí es solo para que vean la facilidad que tenemos en esta herramienta Notepad++, que podemos tranquilamente ir declarando y después utilizar estos archivos. Ojo que aquí yo solo le puse .bhdl, debía haberle puesto el nombre de la entidad. Entonces está mal guardado este archivo, debo poner el nombre de la entidad que sería nandgate.bhd. Así que puedo utilizarlo ya para subirlo en cualquier plataforma. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Mañana tengo con ustedes otra vez a las primeras horas. Listo, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Ya, Muchas gracias.